Hola, hoy vamos a hablar de algo que genera más miedo del necesario, la relación entre los tratamientos para la osteoporosis y las extracciones dentales. Si estás aquí es porque tú o alguien a quien cuidas toma medicación para los huesos y el dentista ha pronunciado palabras que suenan a amenaza. Respira, el miedo nace de lo desconocido. Hoy vamos a arrojar luz sobre este asunto. Empecemos por los protagonistas. Los bifosfonatos son el refuerzo del andamio de tu cuerpo. Con los años, especialmente en mujeres tras la menopausia, el hueso se destruye más rápido de lo que se construye y se vuelve frágil. Estos fármacos frenan ese proceso. También se usan en la enfermedad de Paget y en metástasis óseas. Su química es de lo más interesante. En el cuerpo existe una sustancia llamada pirofosfato que regula el endurecimiento del hueso. Los bifosfonatos imitan esa estructura con un cambio mínimo, un átomo de oxígeno reemplazado por carbono. Eso crea un pegamento que se une al mineral óseo. En cuanto el fármaco entra en la sangre, casi la mitad viaja directo al hueso y se queda allí hasta 10 años. Desde dentro bloquea a los osteoclastos, las células que retiran hueso viejo para que otras pongan hueso nuevo. Sin demolición, el hueso no pierde masa. Estupendo para tu fémur. En la mandíbula, el asunto se complica. La mandíbula es el único hueso del cuerpo que mastica, habla y gesticula miles de veces al día. Ese esfuerzo constante genera microfracturas que necesitan reparación permanente. Además, es el único lugar donde el hueso está separado del exterior, lleno de bacterias, por apenas una fina capa de encía. Y por su actividad intensa acumula más fármaco que cualquier otro hueso. Cuando el dentista extrae una muela, la herida necesita que las células de limpieza recojan los escombros rápido para que el hueso cicatrice. Si ese equipo está bloqueado por el fármaco, los escombros se acumulan, el hueso queda expuesto y una pequeña porción puede morir. Eso es la osteonecrosis mandibular. No es un fenómeno nuevo. En el siglo XIX, las trabajadoras de las fábricas de cerillas que inhalaban vapores de fósforo sufrían una enfermedad que llamaban mandíbula de fósforo. El hueso se deterioraba hasta hacerse visible. Aquello nos enseñó hace mucho que la mandíbula tiene una sensibilidad especial a estos compuestos. Hoy usamos medicamentos controlados, pero el principio nos obligó a construir protocolos exactos. No todos los pacientes están en la misma situación. Quien toma una pastilla semanal o mensual por vía oral para la osteoporosis y lleva menos de 3 años con el tratamiento, tiene un riesgo bajo. Quien recibe el fármaco por vía intravenosa en un entorno hospitalario, generalmente por cáncer, tiene un riesgo mucho mayor. Los fármacos intravenosos son más potentes y se fijan al hueso con más fuerza. A eso se suman otros factores. Fumar cierra los vasos sanguíneos y dificulta la cicatrización. La diabetes mal controlada entorpece la curación. Los corticosteroides prolongados debilitan el hueso y bajan las defensas. Conviene saber cómo reconocer las señales. Un dolor sordo sin origen claro, un borde rugoso donde antes había encía lisa, un hormigueo en el labio inferior como si la anestesia no se hubiera ido, encías inflamadas que no curan tras varias semanas, dientes que se mueven sin enfermedad previa o pequeños fragmentos de hueso que el cuerpo intenta expulsar. Si notas cualquiera de estas cosas, llama a tu dentista y dile: tomo medicación para los huesos y noto esta molestia. El diagnóstico temprano convierte un problema grave en uno manejable. Si necesitas una extracción, el primer paso es que tu dentista y tu médico hablen. Antes de la cirugía, está indicada una limpieza profesional para reducir la carga bacteriana. Durante la extracción se usará una técnica delicada, minimizando la agresión al hueso y suturando de manera inmediata. Después, antibióticos, normalmente amoxicilina con metronidazol, que viajan bien al tejido óseo, y enjuagues suaves de clorhexidina al 0,2% sin escupir con fuerza para no desalojar el coágulo.
Sobre interrumpir la medicación antes de la extracción. La idea suena lógica, pero el fármaco lleva años pegado al hueso y 3 meses de pausa cambian poco. En pacientes con osteoporosis leve se hace por precaución. En pacientes oncológicos, interrumpir puede ser más peligroso que operar, porque el riesgo de fractura supera al riesgo dental. Si tu tratamiento es intravenoso, la recomendación habitual es esperar al menos 6 meses desde la última dosis cuando la cirugía es inevitable, pero siempre bajo control médico estricto. No decidas solo. Es una balanza donde en un lado está tu muela y en el otro tu cadera. Y esa decisión la valoran tus médicos. El denosumab, conocido comercialmente como Prolia, no es un bifosfonato, pero llega al mismo resultado. Bloquea las células que destruyen hueso. Su ventaja es que no se queda pegado al hueso años. Su efecto desaparece meses después de dejar la inyección. Pero mientras está activo, el riesgo dental es idéntico. Por tanto, las mismas precauciones, el mismo rigor. Terminamos donde empezamos. Gracias a estos tratamientos, miles de personas siguen caminando y evitan fracturas que antes eran devastadoras. El hecho de que sepamos tanto sobre la mandíbula y estos fármacos es una victoria, no una amenaza. Cuida tu boca, ve a tus revisiones y habla con tus médicos. La próxima vez que te sientes en el sillón del dentista, cuéntales qué tomas y desde cuándo. Ellos se encargan del resto. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que te vaya muy bien. Muchas gracias.